¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Con Derecho a Opinar. Nos encontramos desde el Hotel Ciudad David. Daliana, Tomás, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado especial, don Felipe Rodríguez, quien le damos esa cordial bienvenida. Gracias a este espacio. Gracias por la invitación. Con Derecho a Opinar. Hoy vamos a estar conversando un poco de un proyecto muy ambicioso, un proyecto de infraestructura que va a mejorar esa conectividad entre la ciudad de Panamá y el occidente de nuestro país. Y no solamente la conectividad en materia de territorio, sino también en otros sectores, como por ejemplo el sector comercial, el sector agrícola, el sector turístico de nuestro país. Felipe, cuéntame un poquito de este proyecto. ¿Cuáles son los beneficios de este proyecto de la construcción del tren? Para nosotros que estamos en el sector civil gremial, este proyecto va a permitir desarrollar al sector productivo del resto del país y va a poder encadenarse al sector logístico canalero de Panamá. Eso es bien importante. Para nosotros, poder resolver este problema, porque en el tema de carga, y podemos explicarlo con más detalle más adelante, la reducción posible de costos, tanto de los insumos como de las exportaciones o de la colocación entre puertos, puede resultar en una rebaja de costos para poder nosotros como país ser más competitivos y poder reducir los precios de los insumos, poniéndolos en los lugares donde se transforma, para entonces cuando se transforma esos productos salgan de una manera más económica y eficiente para la gente. O sea que tú no estás hablando realmente de un estímulo que va a favorecer esa integración económica y social con el interior del país. Sí, claro, es que nosotros en los diagnósticos que hemos hecho, y esto es a nivel casi que mundial, pero en Panamá tenemos un problema de un éxodo masivo de nuestra juventud, de todas las provincias hacia la ciudad o a la parte metropolitana. ¿Qué sucede? Todas nuestras provincias no están siendo suficientemente hábiles en la atracción de inversiones para poder de esa manera desarrollar social y económicamente a nuestra población. Eso incluye nuestra juventud. Tenemos ahora mismo oficialmente arriba de casi un 13% de desempleo de nuestra juventud, que esas son las cifras oficiales. Pero si usted me pregunta de mi percepción, esto está mucho más alto. Claro. Eso lo nota usted en cualquier lugar donde se haya una apertura de empleo. Las filas son astronómicamente largas. Una prueba que, aunque no incluye esta prueba en David, pero sí las viví yo cuando se hacían en la Basita, estas ferias de empleo, que se llenaba la Basita a más no poder. El alcalde de Panamá hizo una feria de empleo. Sí, yo la vi. Él llegó con 9,000, 10,000 empleos, ofertas, y fue avasallado. Sí. Y se supone que es en la ciudad que más genera empleo en el país. Le llegaron 47,000 que se pudieron contabilizar. Yo siento que, por supuesto, esto es mucho más. Claro. Esto para nosotros es un llamado de atención que valida lo que nosotros por años, por decenas de años, hemos estado tratando de incidir en las políticas públicas nacionales para que la inversión no solamente se dé en su mayoría en el área del canal y en el área metropolitana. Para que usted sepa, las inversiones públicas en el área canalera y en el área de Panamá están cercanas al 63%. El resto le compete a todo el país, que quedan un 37%, pero cuando usted se concentra realmente en la inversión, casi que el 80% de la inversión radica en la zona metropolitana de Panamá. Eso no nos da una oportunidad de tener un país que siempre hemos dicho que es un país logístico, que es un país turístico, para poderse desarrollar en debida forma. Tenemos un problema de nuestra conectividad. Muy pocos puertos fuera del área canalera
teniendo costas en ambos lados y, peor aún, costas de aguas profundas. Entonces, con esto, nosotros siempre lo hemos indicado. Yo creo que es necesario hacer un pequeño antecedente, si les puedo robar unos minutos. Sí, claro que sí. De que, por ejemplo, nosotros los chiricanos no somos ajenos a tener ferrocarril. Chiriquí fue el tercer lugar a nivel nacional que tuvo ferrocarril. El primero, por supuesto, en 1850, que fue construido por los norteamericanos. Bueno, realmente los tres han sido construidos por los norteamericanos. Para pasar los migrantes que ellos tenían de la costa este hacia la costa oeste, porque habían descubierto oro y estaban tratando pues de colonizar el área de California, Oregon, Arizona, todas estas áreas. Y como en el centro todavía las reservaciones indias no estaban pacíficas, pues tuvieron que idear un modo de pasar de otra forma, y así fue que encontraron haciendo el primer ferrocarril transísmico, que fue el de Panamá-Colón, que está todavía funcionando hasta el día de hoy. El segundo, cuando Chiquita Brands, estamos hablando hace más de 100 años, se interesa en las áreas de Chiriquí, Bocas del Toro, el sur de Costa Rica, hace el segundo ferrocarril en el área de Almirante para comunicar hasta el área de Changuinola y todas las fincas. Y el tercer ferrocarril fue ideado en 1910, donde se dio la instrucción a una empresa norteamericana de que construyera un ferrocarril, escuche, Panamá-David. Sin embargo, parece que se queda corto de fondos y solamente se logra hacer el ferrocarril de Chiriquí, que tal vez ustedes los más jóvenes no tuvieron esa oportunidad de vivir esa experiencia. Nosotros los que tenemos un poquito más de edad sí la tuvimos y añoramos cuando todo esto pasaba, que se comunicaba tanto la carga como los pasajeros desde David hacia Pedregal. Sepan que teníamos yo recuerdo eso. Teníamos el David Boquete, teníamos David Bugaba, Dibalá, estaba el de San Andrés, el ramal, y estaba el de Dibalá hasta Barú, que allá adentro, entonces, sí, la gente de Chiquita tenía sus estaciones para recoger. O sea, yo Panamá no es ajeno a la inversión ferroviaria. Dicho esto, nosotros somos parte de un observatorio que se llama Centro de Competitividad de la Región Occidental, la cual la Cámara de Comercio forma parte. Y nosotros teníamos desde hace mucho tiempo un diagnóstico, ya con la que entidades internacionales multilaterales colaboraron con nosotros en los estudios, como la CAF, BID, para hacer los diagnósticos de los proyectos que se requerían en el territorio occidental. Eso incluye Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nove Buglé. ¿Quieres decir algo? Señor Felipe, usted nos está dando una visión desde el punto de vista del sector privado. También esto incluye el sector transporte, ¿verdad? Correcto. Mi familia está muy ligada con el tema del transporte gracias a mi abuelo, y en este sector se dialoga, se discute cómo va a afectar. ¿Cómo usted nos podría decir que va a afectar realmente o impactar la construcción de este tren en la parte del transporte? Por ejemplo, en el tema de los buses. Correcto. Tanto en la carga como en cuanto con los pasajeros. En logística de pasajeros. Claro. Mira, ese estudio se hizo desde el 2017, que lo autorizó el entonces presidente Varela. Se está validando ahora por el nuevo presidente José Raúl Mulino con una empresa norteamericana, AECOM, y hay otra empresa, Tecnilab, que se acaba de contratar para el estudio de suelo de lo que es el tramo desde Panamá hasta Divisa. Hablando de las paradas del tren, que son terminales, son 14 terminales, las cuales va a llegar el momento, y eso va a ser pronto, donde se va a tener que reestructurar a nivel nacional todo lo que es el transporte público, porque ¿qué sucede? Estas paradas le van a generar nuevo movimiento al transporte colectivo y selectivo de cada una de las provincias que van a ser impactadas por el ferrocarril. En este rejuego, entonces, las líneas largas, por ejemplo, un Panamá-David Frontera, estas líneas largas no van a ser muy afectadas porque no van a haber trenes cada 10 minutos.
Claro. Lo que nosotros pensamos que va a haber tal vez 2 trenes al día, tal vez 3, puede ser que un poco más, pero no deben afectarlo porque la diferencia en costo también va a haber una diferencia. El precio que se paga del boleto terrestre no va a ser igual que el precio que se paga en el tema del tren. Entonces, este tren también se está ideando para que colabore y ayude al prestigio y a la imagen turística del país. Usted se imagina que en estos trenes vayan vagones a cielo abierto, no es a cielo abierto, Claro, claro. con vidrios, ¿no? Y estos vidrios entonces pueden venderse paquetes tanto a los panameños como a los turistas internacionales que puedan en las paradas bajarse, un hop on, hop off, subirse. O sea, aquí soñar todo lo que se puede desarrollar con esto, y eso consideramos nosotros que este ferrocarril por lo menos debe impactar en un 50% o más al ingreso de turistas, o sea que se debe incrementar posiblemente hasta un 50% más en el ingreso de turistas a Panamá. Eso ya es algo bastante apreciable. De hecho, realmente la construcción del tren de alguna manera va a mejorar esa calidad de vida del panameño, del chiricano, del veragüense, del herrerano. Estamos hablando que pasa por Divisa, y podemos incluso hablar de los santeños, porque ellos están esos son ramales que van a venir posteriormente y que se pueden conectar, pero de alguna manera también nos ofrece esa alternativa cómoda, segura, y definitivamente se va a impulsar esa área turística, no solamente el turismo nacional, sino internacional, que vengan a visitar las playas del Pacífico, las tierras altas chiricanas. Tomás, ¿tú qué opinas? Sí, sabemos que este proyecto del tren, que será hasta la frontera, ¿verdad? Panamá, frontera. Sí, es de gran impacto a nivel nacional, y quisiera preguntar, usted, licenciado Felipe, representando el ámbito privado, hablemos del empleo. ¿Cuántos empleos directos, indirectos tendrá este gran proyecto? Este proyecto debe generar una cantidad importante de nuevos profesionales. Yo aquí le recomiendo a mucha gente que empiece a estudiar ingeniería electromecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, temas de logística. Eso tienen que meterse por ahí. Panamá ahora mismo adolece de estas 3, porque en logística yo creo que estamos bastante bien por nuestro tema de logística nacional. Sin embargo, en estos otros 3 temas de ingenierías, debemos ver cómo podemos impulsar, a ver cómo entrenamos en INADE a los maquinistas. Tienen que acordarse, o si no lo saben, se supone que estos trenes van a ser eléctricos. Entonces, esto va a impulsar al sector energético panameño. ¿Qué sucede? Si nos vamos ahora al sector energético panameño, tiene que subir su capacidad de recepción de electricidad. Nosotros tenemos ya topadas las subestaciones de recepción de electricidad. Entonces, hay que hacer una inversión en más ingenieros eléctricos, en decirle a ETESA que se necesitan poner más subestaciones para que entonces se den más proyectos energéticos, tales como proyectos eólicos, proyectos de solares, inclusive proyectos de biomasa, y cada uno que yo les estoy hablando requiere de ingenieros especializados y profesionales en esta materia. Yo no estoy tan seguro que Panamá esté todavía preparado para eso, y mi recomendación para todos los sectores educativos es que frenen ciertas carreras que no están teniendo ya el éxito porque no hay forma de poderlos colocar, y vayan abriendo las nuevas necesidades del país, que allí es donde nosotros requerimos que tanto UNACHI como la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, adecúen esos pensums de manera rápida para que se le pueda dar respuesta a las necesidades de los inversionistas. Si no, ustedes van a seguir viendo que tienen que importar profesionales porque el panameño no los puede suplir. Entonces tenemos que estar un paso adelante para que estos posibles entre 6 a 7 mil empleos profesionales, porque pueden haber hasta 60.000, que muchos van a ser obreros con poca capacidad, entonces podamos atenderlos, en la gran mayoría sean de mano de obra panameña. Es que ese impulso de
de los empleos, tanto directos como indirectos, no solamente está en la parte de la construcción, sino en esa parte de operatividad, ¿no? Se va a aumentar la inversión privada, la inversión pública en sectores, como lo dije antes, comercio, turismo, la logística, todo lo que se refiera a bienes raíces, hostelería, y esto nos va a reducir costos. Y cuando hablaba del sector energético, pensé, ¿qué beneficio y qué impacto de forma positiva va a tener al medio ambiente? Porque estamos reduciendo el carbono. O sea que también este proyecto tiene un impacto ambiental positivo, ¿no? Y esto va a contribuir a ser un país con un transporte más limpio, más sostenible, ¿no? Y que obviamente va a descongestionar en gran medida esa vía panamericana. Ok, yo entiendo todos los beneficios que trae distintos sectores, pues privados y demás del país, pero algo me quedó resonando en cuanto al sector transporte y quisiera que nos explicara para quedar claros. Esta transformación o reestructuración que se va a hacer del sistema, pues, de transporte público, por decirlo de alguna forma, es en base a el modelo, por ejemplo, que encontramos en otros países, que tenemos la terminal del tren y la terminal de buses para que exista una conexión, porque digamos que la parada del tren es, qué sé yo, en Santiago, por decir algo, y la terminal del bus es en Tolé, por decir un ejemplo hipotético, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos turistas si en base a esto es la reestructuración que usted nos menciona? Interesante tu pregunta, porque vamos a ir paso a paso. La primera parada, que es la de Albrook, se está hablando ya de eliminar o trasladar lo que es el aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico para darle espacio a que se pueda hacer un lugar de centro de acopio, de distribución de los contenedores y de la carga que puede venir de Colón o puede venir del Pacífico hacia Colón y se pueda agrandar ahí. Ahí va a ser una parada. Eso está cerca de la gran estación de Albrook. De Albrook, sí. No escuché que se va a unir allí, sin embargo va a quedar cerca. Hay una parada que se pretende hacer para que me imagino que las personas que van a estar muy cerca de esa gran estación y se pueda entonces utilizar el tren para llevar la gente al hospital que se acaba de abrir en el gran hospital nacional que está ahí en el área de Merca. También lo de Merca va a recibir un impacto positivo. La próxima fórmula es ver cómo lo pasan por el Centenario. No se sabe todavía si va a ser aéreo. Lo más seguro sí va a tener que ser aéreo. Y la próxima parada va a ser en Panamá Pacífico. Entonces, en Panamá Pacífico vas a unir el aeropuerto, que va a estar cerca, y por eso se está pensando en trasladarlo para allá y hacer una gran terminal para que el metro y también el ferrocarril y en Arraiján van a tener que entonces tener una estación de terrestre, porque ahí va a llegar mucha gente se conecta con el las metro. Necesidades Claro. de las personas, tanto en el sector colectivo como en el sector selectivo. Eso ahí tienen todavía que involucrarse los amigos del sector transporte para que sean tomados en cuenta. De ahí vas a la próxima parada en Capira, que ya será una parada pequeña. De ahí pasas a la otra parada en Chame y de ahí pasas a la otra parada en Penonomé. En Penonomé, por razones, ya tú estás viendo que están como empezando a trasladar cerca de la salida a mano izquierda, están como haciendo una terminal de transporte. Todavía definitivamente no sé si va a quedar allí, porque ellos están ahora mismo, mucha gente está apostando porque no se sabía exactamente por dónde iban a pasar el sector de ferrocarril para poder hacer los centros comerciales que va a empezar ahí. Entonces ya el impacto comercial va a venir entonces el tema de que se requiere unir, ya sea de alguna manera, algún tipo de shuttle o transporte entre la terminal que tenemos de ferrocarril y la terminal colectiva, o se pasa a la terminal colectiva a la terminal de transporte ferroviario. Ahí ya tendrán que resolver con la ATTT, los transportistas de allí, cómo van a hacer para en Penonomé. Sería una ruta interna. Son es rutas decir, por eso te digo que que va a beneficiar. Todo esto se tiene que retransformar, Claro. pero con la ayuda de los transportistas locales, Claro. que no se deben oponer a esto, más bien tienen que participar Así es. para no desaprovechar la oportunidad. En la parada de Penonomé me trae entonces a la gran pregunta: ¿qué va a cargar Penonomé? Entonces yo creo que tenemos que empezar a hacerle la docencia necesaria a ustedes, la juventud,
sobre los impactos y los beneficios de la minería. Porque ya tenemos esa mina allí. No es que la vamos a hacer, ya está hecha. ¿Qué provecho se le va a sacar a ese sector minero o Panamá va a decidir seguir apostando totalmente al turismo? En mi opinión, yo creo que tenemos que hacer docencia. Después que hagamos una docencia cívicamente, consultarle al pueblo a ver si está a favor o no en un referéndum de hacer esta inversión para volver a captar esos 7,000 empleos bien pagos en su gran mayoría, o simplemente vamos a decidir quedarnos en el sector turístico ambiental. Pero con una base Un país de real. servicio. Con una base para Claro, poder- con una base legal. Con una base y que sea sustentable y sostenible, porque tenemos un problema que tenemos que encarar, señores: el desempleo. Que es muy alto. Sí, licenciado Felipe, una pregunta. ¿Qué tiempo aproximado tendrá culminación este proyecto y qué costo tiene? Muy bien, se supone que el próximo año es que se da la primera palada. Si me preguntas a mí, yo no veo este gobierno terminándolo, porque es un proyecto bastante grande. ambicioso. Y yo creo que tampoco quieres que lo terminen rapidito, porque si no, los empleos, ¿qué pasó? Empleos demasiado temporales. Entonces, este tiene que ser un proyecto que tiene que demorar, en mi consideración, mínimo 6 a 7 años. Mínimo, y siendo bastante rápido. Eso nos va a dar mucho tiempo para preparar, y por eso estoy luchando ahora mismo que la gente escuche, y espero yo que en UNACHI, en la Universidad Nacional, en la UTP, estén escuchando el clamor de los inversionistas que van a requerir este tipo de personal, para que el personal local, y prepárense en inglés, Felipe, una pregunta, porque estamos hablando de todos esos beneficios del tren, pero hay algo que a mí me hace mucho ruido. Siempre se dijo que el tren iba a iniciar desde Chiriquí. ¿Esto por qué ahora no se dio? parte de una promesa del candidato que hoy en día es presidente, José Raúl Mulino, bugabeño por cierto, y yo creo que por esa razón él en su entusiasmo quería arrancar por Chiriquí, Por lo Chiriquí. más lógico, él es chiricano, Claro. Él es chiricano. él es placa 4. Ajá. Pídanle la cédula y le va a mostrar el 4. Orgullosamente chiricano. Orgullosamente. Yo estuve en la escuela con él, él me lleva más años, por supuesto, él está en sexto año, yo entré a primer año, y de ahí es que lo conozco a él y sé lo rígido y bien firme que es él. Ese es su estilo, no es que está hecho ahorita. Eso desde muchacho yo lo conocía. Tiene esa herencia marista. Él ya viene con esa herencia marista así Ajá. firme, hombre firme. Pero mira, se supone que debía haber arrancado por Chiriquí. Sin embargo, ahora se fueron al lado de Panamá porque creo que es lo más fácil. Las tierras son más planas, a pesar de que O sea, que es un tema de suelo. es un tema de suelo también. Y si nosotros nos vamos, que a mí lo que yo quisiera haber propuesto, y ojalá nos hubieran escuchado, es haber arrancado dos frentes. El frente occidental, desde Paso Canoa, que es muy fácil porque ahí ya existen las servidumbres anchas y hay bastante espacio para crecer. Y el otro frente, que es el que viene normal, que fue el decreto que autorizó arrancar desde el otro lado oriental. ¿Qué sucede? Siento yo, en mi opinión, que es la dificultad del ferrocarril desde Santiago hasta Guabalá. Pongámosle San Félix. Todos aquellos que somos de esta área de Chiriquí, Veragua, sabemos que el camino entre Soná y Guabalá es bastante escarpado, hay mucha montaña. Mucha montaña. Y peor aún, vas manejando en el carro y vas viendo el mar con un abismo y ahí mismo está la montaña. O sea que es todo un desafío de ingeniería, y por eso también los ingenieros civiles son muy importantes en este tema, porque siento yo que van a tener que hacer túneles en esa área a falta de... Todos ustedes pueden ser testigos cuando llegan a la parada de Guabalá, vayan un poquito más adelante a la nueva estación de combustible que hay ahí, párense. Y van a ver el manglar ahí mismo. Sí. Y si se viran de espalda, pasando la carretera, vas a ver la montaña de una vez. Es un desafío, porque el único lugar que utilizó el área plana, o lo Claro. aplanaron en su momento, fue la carretera interamericana. Entonces, ahí hay un desafío muy grande. Siento yo que los consultores le habrán dicho, por temas de tiempo, mejor arranquemos por el otro lado. Pero les voy a ser sincero, pudieron haber arrancado en cada esquina. Y cuando llegas a ese tema, por eso te digo que puede ser 7 años, porque resolver todo esto, servidumbres, Y hacer hacer túneles. rápido. Usted se imagina la cantidad de carga
cuando se hicieron las hidroeléctricas aquí usted veía el montonón Sí. de camiones de cemento. Ahora imagínese usted el montonón de cemento que vamos a utilizar aquí, a pesar de que se usa mucha piedra y los rieles están sobre piedra y todo lo que se construye realmente va a ser una base sobre una piedra basáltica. Licenciado, y quedamos en Penonomé. Pero como nosotros todos somos chiricanos, nos interesa saber las paradas en Chiriquí y qué desafíos, como usted nos hablaba de Penonomé, presentan estas paradas. Muy bien. Vamos a arrancar de allá para acá. La parada Paso Canoas. La parada Paso Canoas no existía. Existe por una solicitud de acá de los chiricanos que le dijimos, porque acuérdense que al principio el proyecto era Panamá-David. Ajá. Un proyecto Panamá-David no tiene sentido. Disculpen, no hay manera de justificarlo. Pero si lo llevamos a Costa Rica, se pone interesante. Los ticos requieren de nuestros puertos para sus exportaciones. Ellos están teniendo problemas para el crecimiento de ellos. Ese ferrocarril empieza a tener todo el sentido del mundo porque para mover carga, cuando estamos hablando carga que pueden haber, y la gente dirá, bueno, pero es que eso se puede hacer por camión. Usted se imagina que cada vez que llega un pequeño barco, y ahí ahorita podemos hablar de Puerto Barú, un pequeño barco a Panamá para transformarse, háblese de maíz, háblese de fertilizantes, y llega a Panamá y tiene que venir al principal lugar donde se va a utilizar, que es Chiriquí. Pueden ser 200 viajes de un cliente para sacar un barco. Imagínese el desgaste por carretera, mientras que si eso se pudiera traer... Y el costo. Y el costo. Ya el costo es alto. Porque mire, ¿por qué no somos competitivos para nuestras agroexportaciones como chiricanos? Por el alto costo del flete terrestre. Eso lo comprenden los amigos del sector transporte. Entonces, para ellos es beneficioso tener viajes cortos en el sector transporte. Ahí ya te estoy encontrando la explicación del sector carga. El mejor ejemplo, y esto es lo que se tiene que desarrollar a nivel nacional, no solamente en el área canalera. Cada puerto en que tenemos ahora mismo en el sector canalero lo están adquiriendo las navieras, las grandes navieras. ¿Qué sucede? Una naviera no carga toda la carga de todos los clientes. Son 8 navieras mundialmente grandes. Son las que dominan casi el mercado. Hay más, pero las 8 que dominan están ahora con la filosofía de adquirir sus propios puertos. ¿Qué pasa? Pero tú vas a tu carga y tienes que a veces mandarla a otra naviera. Tienes que cargarla entre puertos. Entonces, ese negocio ya está sucediendo en Panamá. Hay una empresa que le está yendo exageradamente bien, conectando entre navieras con sus equipos terrestres. Y adicionalmente, una gran ayuda para el sector logístico es el ferrocarril. Entonces, los ferrocarriles van al patio cuando hay mucha carga y de allí entonces llega, no sé, el transporte terrestre de mula y lo pone en cada naviera. O lo lleva entre navieras cuando Entonces, Esa conectividad, esa movilidad favorece a Centroamérica y más. Esto es el sueño logístico Sí. de los muchachos, porque imagínense toda esta conectividad, Claro. cómo tendría que trabajar. Entonces, si nosotros abrimos de Paso Canoa para acá, inmediatamente apoyamos a Puerto Caldera, que ya está desfasado. Puerto Caldera es en Costa Rica, y Moín, que tiene sus problemas. Eso nos abre la oportunidad a la próxima, que no hay parada, pero sí debe haber un ramal de carga, Agua Dulce. Hay un puerto que ya está en papel, ya tiene todos los documentos aprobados y legalmente puede empezar a construirse. El ferrocarril inmediatamente se convierte en una justificación para ese puerto, al igual que ese puerto para el manejo de carga, porque usted se imagina lo que le acabo de hablar. Allá hay grandes molinos, allá hay grandes agroindustrias del sector azucarero, pueden importar todos sus fertilizantes, Así todas es. sus necesidades y exportar su azúcar mucho claro, más su cerca. producción. Por ende, los precios del transporte y de la carga se reducen, nos hacen más competitivos. En tiempo y costo. Viniendo de allá para acá, entonces está el área de Bugaba. Bugaba es para nosotros la fuente principal del sector lechero y cuna de alimentos de Panamá. Allí ya hay
2 agroindustrias que están creciendo, una Coleche, que acaba de hacer una inversión de $16 millones, tienen una mega planta, y Talcol, ya ustedes pueden pasar y también ven que están Sí, construyendo. sí, lo hemos visto. Esto va a requerir nuevos profesionales, sin embargo, ellos también necesitan ser competitivos y abaratar sus costos y en algún momento pensar, ¿por qué no?, en exportar. Entonces, si este ferrocarril con un puerto cercano, hay 2 puertos cercanos, Puerto Barú en David, que es un puerto de cabotaje, no es un puerto de transbordo como los que hay en el sector del Canal de Panamá. Es un puerto para traer las necesidades del área, llámese fertilizantes, llámese los granos. Eso ya pudiera traer a una empresa que se llama Daesa o alguno otro a hacer una planta aquí de tener los granos para poderlos distribuir, ya sea por ferrocarril hacia estas agroindustrias o de manera terrestre hacia todos los pequeños productores que existen aquí a nivel local. Eso empieza a darle el fundamento a Puerto Barú, la justificación del ferrocarril, porque tendrían que hacer un ramal ahí en Chiriquí para ellos entrar los 3,5 kilómetros hacia su puerto para poder entonces conectarse, y podemos más adelante hablar de las otras ramal y las otras conectividades que se requieren a futuro para el crecimiento continuo del sector logístico nacional. En definitiva, esto va a fortalecer esa conectividad logística con nuestro Puerto Barú y nos va a posicionar como un nodo logístico, Ya estamos nosotros como un nodo estratégico en ese contexto nacional y regional. Felipe, a manera de conclusión, porque yo creo que Tomás tiene algo también que preguntarte. Déjeme, y disculpe que la interrumpa. Entonces sería Paso Canoa, Bugaba. De ahí David, que se dejaría un ramal para Boquete más Ajá. adelante por el tema turístico. Ellos tendrían, porque ya es privado, el ramal de Chiriquí, dejar el ramal hacia el sector del Caribe, lo cual abriría entonces la conectividad atlántica y le da oportunidad inmediatamente a Chiriquí Grande, que ya tiene un puerto, y Almirante, que tiene otro puerto, a unirse al sector portuario, como ya lo expliqué. Eso le interesaría entonces a navieras, posiblemente ya poderse conectar en lugares más económicos y pudieran entonces allí hacer su transbordo y su conexión con otras navieras a través del ferrocarril o a través del sector terrestre. Y luego de la parada de David, nos vamos a Santiago ya. No. Mire, yo estoy peleando para que se haga un ramal pequeño en el área de San Lorenzo, o por lo menos dejen ahí, y que la gente de Panamá Boston, que está haciendo otra inversión en San Lorenzo, donde yo estaba en una reunión con ellos porque van a incrementar 3,400 hectáreas de palma aceitera en los próximos 3 años. Quieren llevarlo a aproximadamente 9,000 hectáreas, lo que ya tienen sembrado para la producción de esa planta, que la están trasladando de Panamá, ya la cerraron, o la están en vías de cerrarla, y están construyendo una planta que va a generar aproximadamente al principio 900 empleos y puede llegar a subir hasta 1,200 empleos. Es la que está a la mano derecha de Cuando aquí para ustedes allá. van y se puedan ubicar, pasan el pueblo de San Lorenzo hacia Panamá, la recta larga, casi al final de la recta larga van a ver un edificio verde. Casi antes de la Varios curva. edificios verdes donde ellos van a hacer una planta solar, creo que 2 megas, si mal no me acuerdo, son 48 hectáreas y van a hacer una planta para hacer los productos de ellos, aceite, margarina, y posiblemente van a hacer jabón. Creo que es muy seguro que lo van a hacer. Necesitan traer el bórax. ¿Por dónde usted cree que lo van a traer? Entonces, estos son temas. Sí, Claro. esto es para que ustedes escuchen todo el trabajo que el sector civil normalmente hace, porque los gobiernos van y vienen. Claro. Y el nuevo gobierno tuvo que empezar a aprender todo lo que ya habíamos adelantado, y tenemos que volverlos a poner al día, porque nosotros sí hemos creído que las cámaras de comercio y los centros de competitividad mantienen una permanencia en la presión. Entonces es lo que estamos logrando para traer los proyectos para que le puedan generar más oportunidades, porque esta planta al abrirse, créanme que van a ir otras plantas allí, porque son plantas accesorias que le dan servicio a esta gran planta. Siempre va a haber una Y planta generación ancla. de empleos. Una planta ancla, y entonces van a venir las pequeñas plantas y los lugares de centros de acopio y centros de venta que se le van a pegar. Así que aquellos que están pensando en irse a vivir cerca de las playas, San Lorenzo es una buena opción si se encuentran esa oportunidad de empleo. Vamos a tener que irnos Sí, para allá. de allí, y también
la próxima parada, que ya que usted me preguntó, yo pensaría que es ahí para también atender Soloy, atender Besicó, atender el área de Oriente para el transporte y Boca Chica, que está ganando fama mundial Por las las islas, por sus islas, sus playas, la pesca. Incluso la pesca. la Acuérdense pesca. que ahí está Islas Secas, Sí. una isla Isla de Palenque también. nombre, Palenque, que ya ganó premios y son lugares que ya están de renombre internacional. Y lo que a nosotros nos interesa es que ese nicho no se descubra de una manera tan abierta, sino que se mantenga ese nichito de prestigio, de imagen. De exclusividad. Y de exclusividad. Usted se imagina llegando allí con un tren bonito donde los buenos turistas puedan bajarse, me voy para Boca Chica, y de ahí está el transporte colectivo y selectivo para llevarlos para allá, porque el tren no los va a dejar. Así, Claro. y luego tienes la lancha que te va a llevar a Y tu después isla. tienes tu lancha. Así Aquí es. pensar tantas cosas que se van a desarrollar. Una pregunta, porque nos estás mencionando Bugaba, David, estamos en San Lorenzo, pero en Las Lajas también tenemos playas, o sea, también tenemos área, salida al Pacífico. ¿Va a haber alguna parada por allí? Ahí va la otra parada. Después de David, estamos sugiriendo la de San Lorenzo, porque entre David y San Félix hay 90 kilómetros. Ajá. Y las paradas deberían ser cada 40, 35, 45 kilómetros. Entonces ahí hay una distancia muy larga, y la de San Félix ha sido diseñada para desarrollar el negocio turístico playero que ahí tiene, Claro. porque tenemos Las Lajas, 14 kilómetros de largo, además de la otra unión para unir el sector comarcal, donde también hay turismo etnográfico. No se olviden de las grandes cataratas que hay en Sí, el sector, sí. los grandes senderos, Sí. lo muy bonito. Bueno, todo eso pues, se puede desarrollar, y por eso sigan estudiando, muchachos. Que es muy el tema desconocido turístico. esa La área. gente no lo conoce Y- todavía. Y son Mira, un espectáculo. Mira, sucede algo, no lo conocemos los panameños, sin embargo los extranjeros vienen a conocerlo. Así mismo es. Impresionante, Tomás. Sí, para ir culminando, sí quisiera saber, yo como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad y como dirigente estudiantil y amante de las organizaciones civiles, ¿qué impacto están jugando las universidades y la sociedad civil en este proyecto? El sector académico es sumamente importante. Nosotros con Secomro, que es el que está impulsando el tema del ferrocarril y los otros proyectos, tenemos acuerdos firmados desde hace rato con UNACHI. UNACHI siempre nos ha apoyado muchísimo en cifras. Mi agradecimiento al profesor Ramón Rodríguez, gran economista. Cada vez que le pedimos información, él atentamente nos atiende, porque sin cifras estamos simplemente al olfato. Entonces, él nos ha colaborado grandemente. La Universidad Tecnológica también es otro de los grandes aliados. OTEIMA, todo el sector académico siempre ha estado tratando de estar cerca de lo que nosotros estamos haciendo, por la importancia de que estos diagnósticos pueden provocar unos resultados que se convierten en el propósito de lo que tenemos que hacer como territorio para poderlo impulsar, y que nuestros jóvenes no se vean con la imperiosa necesidad de tener que irse de su provincia, de su área, para buscar un futuro en otro lado. Felipe, a manera de conclusión, ¿qué mensaje le dejas a la comunidad chiricana, a la comunidad nacional, para que entienda los beneficios que va a traer este megaproyecto? Este megaproyecto va a impulsar no solamente al sector logístico de carga y el sector logístico de pasajeros, va a ser un gran impulsador de otros sectores productivos. Ya le dije, la agroindustria, la industria ligera, el turismo. Todos ellos se van a ver beneficiados por esta inversión. En nuestros cálculos pensamos que por lo menos el tener la reputación y la imagen de ser el único país que tiene un ferrocarril que tiene la característica turística, con excepción de México, que ya lo tiene, eso para nosotros va a ser un gran ingrediente para poder atraer todavía más turismo. Y nosotros lo que requerimos es que esto ya no estemos en 2 millones, estemos en los 6 millones que anda República Dominicana, y poder entonces sí, poder decir que el turismo es la verdadera industria sin chimenea de este país, que produce empleo y produce riqueza. Todo esto va a impulsar al sector alimentario. No se olviden que el crecimiento
de cada uno de nuestros sectores impulsa el sector alimentario. Entonces, nuestro sector hortícola, nuestro sector de arroz se va a ver beneficiado porque se van a poder reducir los costos de los insumos y por ende vamos a poder producir, nuestros molineros Y van a poder... pensar en exportar. Así es. Si nosotros logramos primero cubrir nuestra seguridad alimentaria y ya adquirir soberanía alimentaria, con los sobrantes podemos aspirar. Sin embargo, tenemos que tener el cuidado de no permitir que nos avasallen los grandes países con estas cuotas, porque la única opción que tenemos ante la OMC es utilizar las salvaguardas fito y zoosanitarias. En eso no se puede meter nadie. Y con la productividad que podemos conseguir a través de ayudar a reducir los costos y la capacitación que tenemos que hacer a través de la educación con nuestros profesionales para que sean profesionales de alto impacto, que siempre estén pensando en ver cómo se reducen los costos para ser más competitivos. Y de esa manera es que podemos nosotros progresar y prosperar como país. Ok, en nombre pues de los miembros de este podcast y el grupo en general, le queremos dar las gracias por su tiempo, sobre todo para educar a la sociedad sobre los beneficios y el impacto real que pues consideramos que va a tener este megaproyecto. Además, queremos darle las gracias a nuestra familia del Hotel Ciudad de David por este spot. Sabemos pues que ofrecen un servicio tocando el tema turístico pues de gran calidad para todos los Así es. invitados. Así que muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio más de Con Derecho a Opinar. Reiteramos las gracias, Felipe, por aceptar nuestra invitación. Y no olvides, si te gusta nuestro contenido, danos un like, compartir y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.